Buenos días. Habla. Buenos días. Sí, usted está. Sí. Buenos días. Yes. Yes. Pero sí se escucha bien. Buenos días. Otra vez. Buenos días. Hola, buenos días. No sabe cómo se llama, porque se escucha aquí ya. Yes.
Buenos días. Buenos días. Buenos días. Se lo- Sí, pero no vale la pena conectarlo. Como- Buenos días para todos. Damos inicio como a la reunión del día de hoy. Mi nombre es Andrés Ospina, ya muchos me conocen. La idea es que vamos a hacer un taller, es un taller orientado para los residentes sobre el abordaje neurofisiológico de la neuropatía de fibras pequeñas. De manera, digamos, como en el orden del día y de forma introductoria, lo que vamos a hablar específicamente de las pruebas neurofisiológicas que dar cuando un paciente tiene una alta sospecha de una neuropatía de fibras pequeñas. ¿Por qué hablar esto? Porque de forma regular, recurrente, pues los pacientes que tienen esa sospecha llegan para hacer una electromiografía donde hacemos conducciones convencionales y clásicamente pues salen en un resultado completamente normal. Sin embargo, no le adicionamos ningún otro tipo de pruebas y simplemente ponemos una observación donde decimos, ve, el paciente posiblemente puede tener una neuropatía de fibras pequeñas. Así que nosotros, las técnicas neurofisiológicas que podríamos hacer sería el periodo cutáneo silente, la respuesta simpática de la piel, los potenciales evocados láser y el R3 o el reflejo flexor nociceptivo. Tomando en cuenta que la estructura que tenemos montada para el taller es que vamos a hablar en unos aspectos introductorios y luego vamos a hacer la parte práctica con los residentes.
estando acá desde el Hospital Alma Mater del Consultorio de Electromiografía. Casi que vamos a hablar principalmente de las dos primeras pruebas, del periodo cutáneo silente y la respuesta simpática de la piel. En un segundo encuentro vamos a hablar del R3, del reflejo flexor nociceptivo. Entrando en materia, cuando estamos hablando de la neuropatía de fibras pequeñas, casi que nos tenemos que centrar y entender las diferencias que hay entre los tipos de fibra, ¿cierto? Principalmente las fibras pequeñas son las fibras A delta y las fibras tipo C, como estamos viendo en la gráfica. En las fibras A delta sabemos que son poco mielinizadas, mientras que las fibras tipo C son amielinizadas, y el hecho de tener poca mielina indica que tienen una velocidad de conducción muy baja. Estas principalmente son nociceptivas, recibiendo un 10% las fibras A delta, y esas fibras A delta lo que permiten evaluar es nocicepción de tipo mecánico y térmico, ¿cierto? Mientras que las fibras tipo C tienen un compromiso que puede involucrar lo mecánico, lo térmico y lo químico. Cuando nosotros estamos viendo los diferentes tipos como de receptores que podemos tener, hay que recordar que las fibras A delta y las fibras tipo C son unas terminaciones libres que son muy específicas para el tipo pues como de receptores que ya describimos. Pero también tenemos unas fibras que son las fibras tipo A beta, que son las que se encargan de evaluar la parte de presión, vibración y cuando la piel tiene algún tipo de disrupción. Entrando en materia, para hablar del periodo cutáneo silente, tenemos que hablar de Paul Hoffman. Y como lo vimos en estos días hablando con el profe Felipe en reunión, pues nació en Estonia, ¿cierto? En esos momentos pues había un conflicto entre Rusia y Estonia. Y la historia describe pues que es ruso, pero más después digamos como que recuperó ese territorio Estonia. Esa fue la primera descripción que estamos viendo de los reflejos humanos, descrito por Paul Hoffman en 1922, donde se hace una descripción del periodo cutáneo silente, que es entendido como el reflejo de retirada. ¿Por qué el reflejo de retirada? Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Alguien que está cocinando de forma intempestiva mientras está sosteniendo un sartén presenta una sensación de quemadura. Esa sensación de quemadura lo que hace es que viaja por los nociceptores, tiene una integración que va a haber a nivel medular y va a ocasionar una supresión abrupta de la contracción muscular que se está presentando en el músculo. Por tal motivo, pues puede tener como pérdida del objeto que está teniendo. Entonces tenemos que entender que este reflejo de retirada o este periodo cutáneo silente, como vamos a ver, tiene una vía aferente que es dada específicamente por los receptores A delta, poco mielinizados, con un eferente que serían las motoneuronas alfa, que son las que van a generar la supresión de la actividad muscular, del músculo que nosotros estemos evaluando. Y esa supresión electromiográfica, pues digamos como que fue descrita, por la primera descripción la hizo en 1922, como dijimos por Hoffman, pero más adelante se empezaron como a definir cuáles serían las intensidades del estímulo, el sitio de estimulación y el músculo que nosotros podríamos evaluar para evaluar pues el periodo cutáneo silente. Se dice que este periodo cutáneo silente pues se puede hacer como en muchos músculos, como vamos a ver más adelante, pero tiene como tres componentes. Un componente que se llama el reflejo de latencia corta, un componente que se llama el reflejo de latencia larga, que es la segunda parte, hay una parte que es una parte excitatoria, como ya lo vamos a ver en una gráfica. Entonces acá estamos viendo como lo que sería el periodo cutáneo silente. Lo que estamos viendo es pura electromiografía de superficie, es lo que estamos señalando en estos momentos con el cursor, pero de forma abrupta, tras poner un estímulo, que sería un estímulo nociceptivo de forma eléctrica, el paciente empieza a suprimir o a disminuir esa actividad muscular y hay un momento de silencio eléctrico. Esta es la parte de latencia corta, esta es la parte de latencia larga y esta es la fase excitatoria. Y digamos que algunos equipos de electromiografía permiten hacer la promediación o permiten como organizar y modificar la parte de las ondas, que se llama la rectificación de la onda. Este es el componente B. Vemos cómo viene el artefacto de estímulo. El paciente sigue teniendo algo de activación muscular. Llega un momento en que el paciente suspende la activación muscular. Esto es lo que en los estudios lo definen como la latencia de inicio. Luego el paciente sigue suprimiendo de forma abrupta la actividad, luego hay un componente de la fase excitatoria, luego la parte de latencia larga y luego la terminación del periodo cutáneo silente. ¿Qué nos dicen los estudios? Que la parte final del periodo cutáneo silente es la que está, digamos, como un poquito más estandarizada. La parte inicial es un poco variable y tomando en cuenta que la parte inicial es variable por muchos factores, podemos decir que la duración también es un factor que no ha sido muy estandarizado en los diferentes estudios, ¿cierto?
Esto simplemente es como para entender pues como el concepto de semáforo, que vamos a hacerle la asociación al periodo cutáneo silente. ¿Por qué el periodo, porque la relación con el semáforo? Pues porque tenemos el estímulo eléctrico que va a hacer que estamos viendo el semáforo en rojo. Eso nos va a obligar a empezar a hacer una supresión de la actividad en amarillo. Digamos como que el músculo está empezando a otra vez a empezar la activación, y en verde es que vuelve a tener esa activación muscular. Tenemos una vía aferente que le habíamos dicho, que puede ser dado por las fibras A delta. Tenemos unas interconexiones que van a ser entre las fibras A delta y las motoneuronas alfa, y al ocurrir digamos, una inhibición, que hay como tres posibles mecanismos fisiopatológicos no elucidados completamente, pero que los vamos a entender, la motoneurona alfa va a suprimir de forma abrupta la activación muscular. Entonces vamos a tener la supresión eléctrica de la actividad muscular que nosotros estamos captando. ¿Por qué ocurre esto? Las fibras A delta, acuérdense que cuando son nociceptivos vamos a llegar como por el corpúsculo de Lissauer, el cuerpo de Lissauer, hasta casi 2 segmentos por encima y 2 segmentos por debajo de donde nosotros estamos haciendo el estímulo eléctrico. Entonces aquí lo vamos a entender. El estímulo nociceptivo nosotros lo vamos a estar haciendo ya sea con el estimulador convencional o con los electrodos tipo anillo. Estos van a llegar, como estamos haciendo una estimulación, pues digamos, por vía de nervio periférico dermatómica, que va a involucrar C6, C7, esos son los niveles por los cuales va a entrar, va a generar la inhibición, que ya vamos a ver los mecanismos, y las motoneuronas alfa van a evitar la actividad, y las motoneuronas alfa en este caso van a generar la inhibición del APB, que como todos sabemos es un miotoma C8T1. Un momento. Bueno, esto era simplemente como para dilucidar específicamente como cuál era como los mecanismos como que se venían presentando. Listo. Este tracto espinotalámico lateral es por donde va a subir directamente pues el estímulo hacia la parte central. Entonces, estos son como las tres mecanismos fisiopatológicos que se han propuesto que expliquen el periodo cutáneo silente. Entonces, uno que se llama la vía de la alteración presináptica. Entonces, en esta inhibición presináptica, ¿qué es lo que se da? Directamente en las fibras A delta inhiben las fibras 1A, que son las encargadas de controlar el órgano tendinoso de Golgi, entonces tienen una inhibición presináptica de las neuronas motoras. La otra opción es que el tracto córtico-espinal sea inhibido antes de la neurona excitatoria. Y la otra opción es que genere una inhibición presináptica de esa neurona excitatoria antes de que llegue a la neurona motora. Entonces, esta es la primera que se propone, que es la alteración presináptica de 3 vías. La segunda teoría como que se tiene es que puede tener una inhibición presináptica de la neurona motora a nivel de las fibras 1 beta, o la otra, una inhibición postsináptica de la neurona excitatoria, que es la que va a encargarse de inhibir la neurona motora. Y la tercera, que mencionan que es una inhibición netamente postsináptica, donde directamente actúa a nivel de la neurona motora y con eso produce la inhibición. Bueno, entonces esta es la técnica. Miren que bueno, acá vamos a empezar primero en miembro superior. Acá tenemos pues como a nuestra modelo. Los invito también que vayamos mirando en pantalla alterna el video que lo va a estar replicando Daniel. Y la estimulación o el estímulo nociceptivo lo podemos hacer en D2 directamente a nivel de área mediano, en D5 haciendo una captación del APB. Pero acá le pongo un asterisco porque dice, ve, láser. Pues sí, si entendimos que esto netamente es un estímulo nociceptivo, nosotros generando cualquier estímulo nociceptivo podríamos generar la supresión de la actividad muscular. La intensidad, algunos estudios lo describen entre 8 a 20 veces el umbral sensitivo. El umbral sensitivo nosotros lo podemos ir calculando haciendo un aumento de la intensidad de 0.5 miliamperios hasta que encontremos ese umbral. Lo que uno se da cuenta y que describen los estudios es que al menos 40 miliamperios se necesitan para poder hacer la estimulación con una duración entre 200 a 500 milisegundos. ¿Cuál es la cantidad de estímulos que uno podría hacer? Entre 2 y 12. Hay estudios que solamente han descrito que han hecho una estimulación, otros que han hecho 5, otros que las promedian de diferentes pues como manera. La tasa de estimulación sería una cada 5 a 10 segundos, máximo hasta 2 minutos, y sería una tasa de 0.3 a 1 Hz. El barrido entre 30 a 50 milisegundos. La amplitud, para uno considerar que definitivamente sí tuvo un periodo cutáneo silente, tuvo que haber una reducción aproximadamente del 80% de la actividad muscular que estamos evaluando.
La fuerza muscular se le debe decir al paciente a que tenga una fuerza más o menos entre un 10 a un 60%, pero no como lo puede describir. Ellos lo dicen de dos maneras. Uno le puede dar como una información gráfica mostrando la activación muscular que el paciente está haciendo directamente en pantalla, o la otra opción es hacer una estimulación auditiva abriendo el canal y que el paciente esté captando o que esté reconociendo la fuerza que está ejerciendo mediante un estímulo auditivo. Filtros de 30 Hz y de 5 kHz, y para que sea un periodo cutáneo silente que sea aceptable debería ser al menos de 10 milisegundos. Reconocer dos cosas de los artículos. Casi que la revisión más interesante de periodo cutáneo silente es esta del 2019, que tiene como dos partes que se les puede enviar, donde hacen y explican todos los mecanismos fisiológicos y la relación con las patologías que se pueden presentar. Pero reconocer también un artículo muy interesante del profe Bernardo, que publicó en 2012 en la Asociación Colombiana de Medicina Física y Rehabilitación, donde nos describe unos valores normales, esos valores normales tomados de un artículo en el 2006, por allá de Lituania, que fue muy interesante y que ahorita pues traigo a colación como esos valores normales. Dentro de ese artículo de 2019, ellos describen que cuando revisaron toda la literatura, los estudios, se dieron cuenta que hay muchas maneras en describir como el periodo cutáneo silente. Por ejemplo, en el porcentaje de los estudios, 10 solamente tenían un estímulo único. Casi que el 30% tenían unas ondas promediadas y rectificadas. Casi un 1% hacia las ondas y luego hacían una promediación post. Y vean digamos, como el significado que dan al periodo cutáneo silente de acuerdo al porcentaje de reducción de la. Entonces vean que es muy variable. Unos consideran que el periodo cutáneo silente aparece si hay un 50% de superficie, otros 5, otros 80, otros 100. Por eso es interesante y necesario poder uno determinar, digamos, unos valores normales y que le permita a uno definir cuál va a ser ese porcentaje de supresión de la actividad muscular voluntaria para uno considerar. Entonces, como el montaje estándar, ¿cierto? Digamos, es un montaje estándar que se hace para la evaluación del nervio mediano y la supresión. Hay una activación muscular donde, digamos que esto es un montaje convencional de una respuesta motora al APB del mediano, y la supresión la podemos hacer pues como directamente con anillos. O lo otro es que nosotros podemos hacer también una supresión directamente con un estímulo mixto. Casi que nosotros podemos hacer una supresión utilizando como cualquier efecto nociceptivo de diferentes pues nervios. Y eso me pareció interesante. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, venga, pues como en la práctica rutinaria nosotros esto no lo hacemos, pues ¿en qué momento se podría hacer? Y casi que nosotros viendo un paciente con un síndrome de túnel del carpo, donde estamos haciendo un montaje convencional del mediano al APB, nosotros podríamos simplemente adicionar un estímulo eléctrico nociceptivo en la parte de la falange sin tener que hacer un montaje adicional de anillos, y podríamos encontrar pues como la parte de la supresión. Esto es lo que nosotros veríamos. Al lado izquierdo de la pantalla vemos cómo la activación muscular está generando directamente la actividad. Después del estímulo nociceptivo, tenemos un momento de silencio eléctrico. Ese silencio eléctrico no solamente es visual, sino también auditivo, porque el canal va a estar abierto, y luego hay una recuperación de esa actividad muscular voluntaria que el paciente va a estar haciendo. Entonces, ya los invito en estos momentos, vamos a pasar a la parte de, digamos, como práctica. Me cuentan si en este momento están viendo la pantalla. Creo que no. Vamos por aquí, compartir, y vamos a compartir toda la pantalla. Creo que es mucho más fácil. Me cuentan si en estos momentos estamos viendo la pantalla del electromiógrafo. Nosotros aquí tenemos un Sierra Summit. Vale, ahí se está viendo en la pantalla. Entonces vamos a empezar el montaje. Entonces, si en algún momento tienen preguntas, tienen dudas, vamos a utilizar este espacio y nos van contando. Listo, lo mismo si eventualmente no están viendo pantalla o no se está viendo parte del video, para poder hacer los ajustes respectivos, ¿vale? Recuerden que la pantalla en estos momentos tenemos mi presentación, y en el de Daniel Giraldo están viendo el video que se está haciendo. La modelo es Lina.
Y la electromiografista en este caso es la doctora Alejandra Uribe. Entonces, bueno, aquí pues como dos cosas que son, es un detalle importante. ¿Listo? Primero vamos a hacer una estimulación con los electrodos de anillos. Vamos a hacer una estimulación directamente sobre D2. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como nos está mostrando ahí Daniel, vean que tanto el activo como la referencia son los que van a estar conectados a, digamos en este caso, el, el adaptador. ¿Cierto? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar las patas del estimulador y lo que vamos a hacer es que vamos a hacer en la referencia, directamente, pues el anillo como cátodo y como ánodo directamente en el estimulador, como ahí Aleja nos está mostrando. No, muy bien. Vamos entonces a ubicar los electrodos de anillo en el segundo dedo. Podemos adicionar como para mejorar un poco la impedancia, un par de goticas como de alcohol o de agua directamente al, al estimulador. ¿Listo? Y aquí ya en la pantalla podemos empezar con el umbral sensitivo, que para fines prácticos lo vamos a hacer. ¿Listo? Podemos invitar al paciente que cierre los ojos y que nos indique cuándo empieza a sentir. ¿Listo? El estímulo lo estoy haciendo acá directamente desde pantalla, perdón, desde consola. Ahí empezó a sentir. Entonces, casi que tenemos en estos momentos un umbral sensitivo de 1.5 miliamperios. Si hacemos como la multiplicación, casi que por ese 20% o 20 veces ese 1.5, estaríamos hablando más o menos de 30 miliamperios. Vamos a intentar con los 30 miliamperios y si no, nos vamos a subir hasta 40, que es la recomendación técnica. ¿Listo? Entonces, ¿qué le vamos a pedir a la paciente? Alejo. Ah, bueno, listo. Aquí ya lo que hicimos fue abrir en estos momentos el canal como para escuchar la actividad eléctrica. Fuerte, 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 fuerte. Entonces, ahora pueden ir viendo la pantalla, ¿cierto? Vean que ahí lo hicimos con 30 miliamperios, no implicó realizar un estímulo a los 40 miliamperios y ahí vemos el momento como de supresión que estamos viendo en la pantalla. ¿Listo? ¿Qué parámetros deberíamos nosotros considerar? Acuérdense lo que nosotros habíamos visto, que al menos entre el inicio y el final hayan más de 10 milisegundos, casi estamos hablando de 57 milisegundos, ¿cierto? Definir cuál va a ser el nivel de supresión que nosotros vamos a considerar. Si nosotros miramos, casi que el nivel de supresión puede llegar a un 100% más o menos de lo que estamos viendo. ¿Listo? Y lo otro, pues que el paciente tenga una activación o una recuperación muscular posterior al estímulo. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer ahí? Ya cada uno define, igual pues hay como estudios en curso para definir cuál sería como los valores normales de periodo cutáneo silente, ¿cierto?
pero uno lo que sugiere es que al menos se hagan 2 a 3 estímulos que garanticen que hay reproducibilidad de la prueba. Entonces vamos a volverlo a intentar, ¿listo? Vamos, descansa. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? A veces cuando el estímulo nociceptivo no es tan alto, puede ser que haya algo de habituación y vean que empiezan a ocurrir como una reducción del espacio o del tiempo, como ese periodo cutáneo silente. Vamos a intentarlo hacer con 40 miliamperios y vamos a mirar como qué cambio vamos a tener. ¿Listo? Fuerte. Descansa. Esperemos un momentico para que no se habitúe. Otra vez. Fuerte. Entonces, por eso es que, digamos, proponen los autores que uno debería intentar hacer como una, por así decirlo, una promediación de las respuestas porque vea que se vea algo como de activación muscular y que no es completamente específica. Algunos otros describen que uno debería hacer es como una valoración un poquitico cualitativa. Responderse, oiga, venga, si hay periodo cutáneo silente o no hay periodo cutáneo silente, si se está presentando o no, y latencia máxima que se pueden presentar. Vamos a hacer un último de 2 para pasar a D5 y mirar si hay diferencias. Fuerte. Entonces vea que sí se sigue presentando, pero el paciente ya frente al estímulo eléctrico ya se ha habituado, entonces puede cambiar un poco la latencia y la duración como del estímulo. Casi que si uno se pone a ver, uno podría terminar haciendo una disminución como de esa latencia por esta activación. Entonces vamos a hacer algo, vamos a hacer el estímulo con D5, vamos a ponerle el, el anillo en D5. Angélica, por integrarla en la actividad, uno lo que mide es la latencia máxima. Esa mínima es muy variable. Inclusive lo que dicen es que a medida que uno vaya aumentando la cantidad del estímulo puede tener variaciones y puede haber acortamiento de esa latencia mínima. ¿Por qué el acortamiento de la latencia mínima? Porque el estímulo eléctrico es más alto. Pero lo que sí dicen es el tema de la habituación, que vea que a veces es complicado. Vea que uno acá, como que en la primera onda, uno le queda muy claro a partir de qué momento es que otra vez se recupera la activación muscular en el periodo cutáneo silente, pero miren que en las otras uno lo que puede ver es que casi que se va cortando como ese espacio. Entonces, por ende, dependiendo de lo que uno defina, inclusive hay una cosita muy bonita que vamos a intentar, los invito a que miren la pantalla. En esta segunda onda, vean que aquí tenemos la parte de la latencia, la corta, acá tenemos un estímulo que es excitatorio y esta que es la parte larga. Esta sería como el periodo cutáneo silente, pues como estándar que se describe. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a comparar con ese D5, listo. Simplemente es como para entender y para hacerlo como un poquito práctico, que no necesariamente tenemos que hacer el montaje del nervio periférico que nosotros estemos haciendo la captación motora, como para poderlo evocar. Listo. Apliquemos un poquitico como de alcoholcito, ya. Listo, estamos viendo bien por ahí pantalla, vamos a arrancar, listo, entonces arranquemos. Hacemos un umbral, lo ponemos de una vez a 30 miliamperios. Vamos a hacer entonces umbral sensitivo por aquí, Lina cierra los ojos, nos va contando entonces cuando lo sentimos, listo. Listo, lo mismo, el umbral sensitivo igual, 1.5 miliamperios, vámonos entonces a los 30 miliamperios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la activación del APB fuerte, del APB, del otro APB. Entonces vean, acá lo estamos viendo en D5, vean que inclusive acá en D5 se ve hasta como un poquito más bonito, se ve más grande, se ve como más claro. Vamos a ver si a esos 30 miliamperios se sigue pues como viendo exactamente lo mismo y la latencia es clara. Dedito para arriba, cierra los ojos. Vamos por acá y vea que nos pasa exactamente el mismo fenómeno que estábamos viendo en el otro. Que ya como el paciente, digamos, reconoce qué es lo que va a pasar,
Ya digamos la recuperación de la unidad motora o la recuperación de la activación muscular es más corta. Vamos a hacer un estímulo un poquitico más alto. Listo. Ahora el APB fuerte, 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 fuerte. Muy bien. ¿Ese qué? Sí, podemos, inclusive, pues a veces uno también lo que podría hacer es ponerle un poquito como de resistencia a ese APB. Esto es muy importante, lo de los intervalos interestímulos, que acá lo estamos haciendo un poquito corto. Recuerden lo que habíamos dicho ahorita, ¿listo? Vamos, dedito arriba. Listo. Entonces vean que casi que para uno poder definir o determinar un valor normal, uno tiene que definir cuál van a ser como esas condiciones técnicas que uno va a hablar. Entonces miremos, por ejemplo, los valores normales que nos había propuesto el doctor. En un segundito, que no sé qué pasó con la presentación. Vamos por acá. Disculpen que yo creo que ahí ya la vamos a ver. Este sería como gracias. Entonces miren que, por ejemplo, aquí captando el abductor corto del pulgar, latencia en la mano derecha al segundo dedo nos habla de 74.8, máximo unos 5.4, ya que estaríamos hablando aproximadamente de 80. Vámonos al cierre zoom, estaríamos hablando máximo la latencia, pues como de inicio, como de 80. Entonces digamos que uno podría considerar pues que es un valor normal en este escenario. Y esto, como quedamos claros, nos estaría evaluando las fibras como AD. Vamos a hacer otro montaje adicional y que ya nos queda claro cómo se podría hacer en miembro superior. Vamos a hacer un montaje en miembro inferior donde lo que vamos a hacer es una captación al tibial anterior y vamos a hacer un estímulo del nervio sural para mirar si el paciente tiene pues como neuropatía de fibras pequeñas. Hay que ser claros en algo, vamos a ver si de pronto tenemos o alcanzamos el tiempo el día de hoy, si no vamos a tener como un segundo momento. Hay artículos que últimamente han salido, hay un artículo muy interesante del 2025 México, donde se pusieron a mirar qué pasaba con el periodo cutáneo silente y la respuesta simpática de la piel en pacientes post-COVID. Es que era lo interesante, que ellos en pacientes que ya habían hecho un diagnóstico por laboratorio de COVID y que tenían algunos síntomas sensitivos, se hacían neuroconducciones convencionales y en aquellos pacientes que tenían neuroconducciones convencionales, les hacían periodo cutáneo silente y les hacían respuesta simpática de la piel. Lo que es verdaderamente interesante es que ellos hacían el periodo cutáneo silente era de los miembros superiores y no lo hacían de miembros inferiores, pese a que los síntomas también involucraban miembros inferiores. Y al parecer, como que en el tema del periodo cutáneo silente, eh, pues salía bien en miembros superiores, pero no tanto en miembros inferiores. Entonces, casi que por lo que uno puede pensar, considerando que que la gran mayoría de neuropatías después de fibras pequeñas involucran los miembros inferiores, es hacer un montaje que involucre al periodo cutáneo silente de los miembros inferiores. Listo. Y vamos a ver pues como una opción. Alejandro nos está contando que para poder hacer el montaje activo y referencia, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar una emisión entre el tendón patelar y el maléolo lateral. Se puede hacer entre el maléolo lateral o directamente como la parte del tobillo y vamos a hacer la medición o la división en 3 tercios. Y va a ser la unión del tercio superior con los 2 tercios inferiores. Ahí vamos a poner el electrodo activo. La referencia la vamos a poner en la patela y el estímulo lo vamos a hacer desde el nervio sural.
Sí, lo podemos hacer. Lo voy a poner para fines acá prácticos. Lo voy a poner en el lado izquierdo. Listo. Voy a quitar esto acá, los marcadores de tiempo. Entonces, bueno, aleja ánimo. Vamos a hacer entonces, ahí ya aleja lo que yo voy a abrir el canal. Va a tener la información auditiva. Espero que esto es con 0 miliamperios. ¿Cierto? Entonces, 0 miliamperios, pues no vamos a hacer absolutamente nada. Entonces podemos hacer, estaríamos hablando de 2,5 por 20, estaríamos hablando más o menos de 50 miliamperios. Estás sagaz, estás sagaz. Veo por acá, no, listo. Entonces ahí estamos viendo el montaje, vamos a empezar como con empecemos con los 40 miliamperios, listo, para que no pasarle pues como mucha corriente, listo. Entonces cierra los ojos, listo. Ahí hay que tener una precaución que se le sugiere y que hemos aprendido pues como con el proyecto, ¿cierto? A veces lo que hace el paciente es que cuando uno le pide que haga activación del tibial anterior, solamente hace activación del extensor corto de los dedos y uno se da cuenta que en esa electromiografía de superficie muy lejos el activo y la referencia. Entonces es siempre eso, como invitar al paciente que haga dorsiflexión y que haga una buena activación muscular. Listo, ahí vamos. Entonces vean que a medida que vamos subiendo la cantidad de miliamperios, va haciendo como más claro pues como la supresión. Y vean que es reproducible. Nosotros acá pues hemos tenido ya como experiencias con los neurólogos de la clínica que cuando nos piden pues como el examen, específicamente dicen electromiografía por sospecha de neuropatía de fibras pequeñas. Entonces casi que lo que nosotros estamos haciendo es dando o realizando pues como conducciones que nos intenten aumentar un poco más la sensibilidad para el estudio de esas neuropatías de fibras pequeñas. Entonces lo que usualmente estamos haciendo el periodo cutáneo silente y estamos agregando la respuesta simpática de la piel, ¿cierto? Eh, no sé si en estos momentos en el auditorio hay alguna pregunta de la parte del periodo cutáneo silente o si pasamos al segundo momento, que es la respuesta simpática de la piel. No veo manos levantadas, entonces vamos a arrancar como con esa segunda parte de la respuesta simpática de la piel. ¿Listo? Los valores normales, acá están, como les comenté, están reportados pues como por el doctor Bernardo Hoyos. También pues como les puedo compartir el estudio. ¿Listo? Bueno, lo último, hablando de periodo cutáneo silente, se ha descrito como en muchas condiciones. Es importante entender que en condiciones, por ejemplo, como siringomelia, afectaciones del canal medular, está completamente descrito. ¿Por qué? Porque tiene que ir a hacer una sinapsis directamente a la parte cervical cuando estamos evaluando miembro superior. Inclusive el artículo que publicó el doctor Hoyos, él describe un caso de un paciente que el síntoma era que se sentía como parestesia en los miembros superiores y él hizo una comparación del periodo cutáneo silente, derecha e izquierda, derecho estando ausente, izquierda estando presente, y que se dieron cuenta, hicieron un diagnóstico de un ependimoma después de una resonancia magnética. Entonces es interesante ver cómo adicionalmente, o podremos agregar este tipo como de ayudas electrofisiológicas en el diagnóstico de otras condiciones. Entonces, ya entrando como en materia en esta segunda parte, vamos a hablar de la respuesta simpática de la piel. Pues la primera descripción que se hizo fue por allá en 1822, perdón, 1922. Eh, la hizo Iván Archanov, ahorita le recuerdo bien como el apellido. Básicamente la respuesta simpática de la piel habla de la actividad electrodérmica de la piel, lo cual refleja básicamente la función sudomotora colinérgica. Esa función sudomotora está relacionada por actividades o condiciones como emocionales.
Nosotros tenemos dos tipos de glándulas, unas que son las glándulas apocrinas y otras que son las ecrinas. Las ecrinas están en todo el cuerpo, básicamente nos ayudan en la termorregulación y están en el mecanismo piloerector. Pero tenemos unas glándulas que son apocrinas que están principalmente involucradas en la parte de las axilas, mama, zona pélvica, palmas y plantas de los pies. Y esas son las que nosotros vamos a evaluar cuando hacemos la respuesta simpática de la piel. Esta técnica después fue, digamos, como un poquito más estandarizada por Shahani en 1984 y habla de la activación de un arco reflejo con una mediación colinérgica, porque nosotros ahí lo que vamos a estar evaluando básicamente es el sistema nervioso autónomo en su componente simpático. Esta es como la estructura de la respuesta simpática de la piel. Tenemos que hablar que hay un componente preganglionar, lo vamos a ver aquí ya en el puntero, un componente preganglionar antes de los ganglios como autonómicos de los ganglios simpáticos y un componente postganglionar, y ese componente postganglionar es dado específicamente por fibras tipo C. Entonces vean que casi que con el periodo cutáneo silente estamos evaluando a delta, con esta estamos evaluando fibras tipo C y con eso podríamos evaluar todas las fibras pequeñas. Y estas fibras preganglionares lo que hacen es que suben específicamente por un tracto que es el espinotalámico y cuando llegan a la parte espinotalámica hay como, y se considera que es un reflejo polisináptico porque puede involucrar el hipotálamo anterior, porque puede involucrar el tallo cerebral y porque involucra el lóbulo frontal. Entonces, al involucrar el lóbulo frontal, entendemos que pueden haber condiciones de tipo emocional que pueden afectar el funcionamiento de la reproducción o la reproducción de este reflejo psicogalvánico o la respuesta simpática de la piel. ¿Por dónde viajan? Viajan específicamente por la lámina 1, 2 y algunos consideran la lámina 5 antes de hacer el ascenso directamente a la corteza. ¿Cuáles son los aspectos técnicos de este reflejo psicogalvánico? Tenemos que tener un barrido entre 50 y 1000 milisegundos, una ganancia entre 50 y 500 voltios por división. La estimulación se hace entre 10 a 30 miliamperios. La duración sería entre 0.1 y 0.5 milisegundos, una tasa de estimulación 1 por minuto y el filtro que estaría entre 0.1 y 2 Hz. Entonces, este es el montaje. Este montaje lo hicimos, yo creo que fue estando yo de R2, las manos son las del profe Salinas, cuando nos acompañaba por aquí los martes. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos el electrodo activo en la palma, el electrodo de referencia en el dorso, ponemos la tierra y podemos hacer una estimulación, ya sea en el lado contralateral o en el lado ipsilateral. Hay que tener una precaución y la precaución es que cuando nosotros vamos a hacer este estímulo, es un estímulo, por así decirlo, que es muy lento o es muy demorado. Entonces, mientras dura el periodo de tiempo donde estamos generando el estímulo eléctrico, debemos dejar el estimulador puesto en el nervio. Y cuando uno ve esto, uno dice, ve, pero es que de pronto fue que se le pasó una diapositiva de potenciales evocados auditivos. Hay que entender y como aprendimos, y también involucra la parte frontal, cualquier estímulo podría eventualmente generar cambios en las glándulas apocrinas que nosotros estamos evaluando. Entonces, si nosotros hacemos un estímulo cuadrado de altos decibeles, lo describen en 305 decibeles, podríamos generar una captación de un cambio de voltaje que se puede presentar en los miembros superiores o en los miembros inferiores. Por ejemplo, si se hace con una estimulación magnética transcraneal, se han descrito casos que el paciente también podríamos hacer la captación de la respuesta. Si hacemos una estimulación con potenciales evocados tipo láser o de láser, también podemos hacer o evaluar el cambio de esa respuesta sudorípara. Inclusive, pues lo describían que ayer lo hablábamos, cuando uno hace algún tipo de estimulación, ya sea en la parte de clítoris pudendo, eventualmente podrías encontrar cambios en la parte eléctrica. Pues por eso el mensaje pues que ayer habíamos hablado pues acá en la rotación con los muchachos. ¿Cuál va a ser las respuestas que nosotros vamos a tener dependiendo si es miembro superior o miembro inferior? No me creyeron. Por acá están hablando, no me creyeron los muchachos. Entonces, el miembro superior usualmente tiene un componente trifásico. Miembro superior arriba, miembro inferior abajo. Miembro superior, vemos que hay un componente que empieza con una deflexión negativa, positiva, negativa. Y miembro inferior usualmente es un componente bifásico. No quiere decir que no se pueda presentar monofásico. A veces se presenta, pero no es lo más usual. Usualmente trifásico miembro superior, bifásico miembro inferior.
Y esto es lo que describen como onda predominante tipo P, pues porque si el mayor componente está hacia abajo, o predominante tipo N, si el mayor componente está específicamente hacia arriba. ¿Qué evaluamos? La latencia de inicio. ¿Y qué evaluamos? La amplitud que vamos a tener de pico a pico. Eso es lo que nosotros pues como que vamos a estar viendo. Vamos entonces a hacer el montaje, vamos a empezar con miembro superior, ¿vale? Entonces acá estamos empezando, vamos a poner el activo, lo vamos a poner en la palma. La referencia o el electrodo de dedos lo vamos a poner. Hay, digamos, muchas descripciones, pero lo podemos poner ahí contigo. Si de un ladito, si quieres mover la tierra, no hay ningún problema. Acuérdense lo que hemos hablado, vamos a pasar al estímulo eléctrico. Listo, vamos a intentarlo hacer, en este caso, contralateral. Listo. Manito acá, doctora, cierre los ojos. Idealmente, mientras menos estímulos adicionales haya, mucho mejor. Si alcanzan a ver, vea que es muy geografía libre y vean el barrio que nosotros tenemos, que es un barrio muy largo. Acuérdense que nosotros normalmente cuando estamos viendo un Dural puede estar máximo en 4.5 milisegundos, ¿cierto? Estamos hablando de 500 milisegundos. El Dural, mejor dicho, casi que ni alcanzaría a ver. Entonces, como es una respuesta tan lenta, eso reitera lo que les decía ahorita, que hay que esperar a que salga toda la respuesta. Lo podemos hacer de las dos maneras. Alea nos está contando acá que si cambia, que si podíamos cambiar o que lo describían cambiando el lado del cátodo y el ánodo. Entonces, en este caso lo estamos haciendo con el cátodo en dirección proximal hacia donde está la axila en la mano contralateral. ¿Listo? Entonces, ahí lo que estamos viendo, miren la respuesta que está apareciendo pues, en el electromiógrafo. Lo que aprendimos, esto es miembro superior, es una morfología trifásica, es una morfología tipo P, donde predominantemente está la P. Y ahorita vamos a ver la parte pues como de valores normales. Acuérdense que acá lo que estamos viendo es entre pico a pico. A ver, y si no, hay otra manera, pues más fácil, ponemos acá los cursores de amplitud, nos va a ayudar con eso, y de tiempo, que nos va a ayudar desde donde es que inicie. Entonces vean los valores, normalmente por debajo de 1650 milisegundos, el miembro superior está en 1398, y la amplitud es una amplitud ahí que está en milivoltios, que sería en este caso más o menos 500, ¿cierto? No sé, qué pena, ¿sí me están viendo mi pantalla o no? Sí está en la pantalla, vale. Si no, cualquier momento me dice, por acá ya el profe Plata nos está diciendo que sí. Listo, vamos a mirar si la respuesta es reproducible. Entonces vamos a grabar esta. Muy bien. Entonces vean que es una respuesta que es reproducible, que claramente pues como que sí la presenta, y al menos pues en este componente que son las fibras tipo C, si aprovechenla, ojalá siempre se viera así. Eso, increíblemente ahí.
está sana increíblemente. Bueno, eh, vamos a hacer un segundo ejercicio. Ese segundo ejercicio es, vamos a ubicar ya el cátodo hacia distal. Vamos a intentar hacer el estímulo y luego lo que vamos a hacer, dependiendo de la respuesta, ya lo hacemos ipsilateral a donde tenemos como la captación para mirar si hay alguna diferencia. Acuérdense que lo ideal es pues que sea una al menos como cada minuto, acá como por fines de tiempo, pues lo vamos a ver como un poco más corto. Entonces vean que acá la respuesta se ve como un poquito como más pequeña, no se ve como tan bonita, pues como haciendo el estímulo con el cátodo hacia distal. Listo. Y para pasar a miembro inferior, entonces ya que es lo que vamos a hacer, ya vamos a hacer el último estímulo, pero lo vamos a hacer ipsilateral hacia donde está la respuesta. Pero con el cátodo, eso, el cátodo mirando hacia proximal. Entonces vea que la respuesta sí es muy reproducible, independiente si es ipsilateral o es contralateral, pues a uno le da la impresión, pues, entendiendo pues como la habituación, que sale con una amplitud mucho más grande cuando hacemos el estímulo en el lado contralateral a comparación del lado ipsilateral, ¿cierto? Entonces ya vamos a terminar haciendo el último montaje, que lo vamos a hacer en la planta del pie. Andrés, Profe, cuéntenme. pero es que cambió mucho la latencia cuando lo hizo con el cátodo distal. Es que no es solo la morfología, mire que la latencia de la tercera respuesta es muy diferente. Sí, señor. Sí, Yo es que inclusive, nunca lo he hecho con esa técnica, pero me pareció llamativo, cambió mucho la latencia. sí, pues ya si uno lo pone a crecer, profe, se le insinúa un poquitico, pues como que subiera, pues como una deflexión negativa, pero es una cosa, pues como muy sutil. Inclusive, como usted dice, pues si uno lo ve así, uno casi que podría decir que la latencia es completamente, pues como diferente, como si arrancara acá. Entonces, pues no, la invitación, profe, pues es hacerlo en el lado contralateral, ¿cierto? Como por lo que estamos viendo. Sí. Si le pone la función smooth, le queda mucho más bonita para la presentación. Ah, bueno, profe, perfecto. Ya vamos por aquí vamos a ponerla acá y ya le cuento, profe, dónde es que la teníamos como el smooth. Dale por acá. Sí, ahí está. Ahí está. Creo que hay otra manera ahí como de sacarla y se ve mucho mejor, pues como cuando la vamos a presentar como en el estudio final. Bueno, entonces ya vamos a hacerle el último montaje. Lo vamos a hacer en el miembro inferior. Aquí lo vamos a hacer en el miembro inferior izquierdo. Ponemos el activo en la planta del pie, a referencia en el dorso, y tomando en cuenta lo que vemos en el miembro superior, vamos a hacer el estímulo eléctrico en el lado contralateral con el cátodo hacia proximal. Lina, acuéstate, que estés tranquila, cómoda. Con este lado. ¿Sí? En el ladito derecho lo vamos a hacer en el lado contralateral, cátodo hacia proximal, pero lo que estimulamos es el tibial. Ahí Aleja nos estaba mostrando como estimulando dural, pero la idea es estimular el tibial en la parte del maléolo medial. Entonces aquí nos vamos a ir también lo que más o menos habíamos presupuestado. ¿Listo? Pues uno acá lo que sí ve es que es una respuesta como muy sutil, ¿cierto? Pues como que para uno decir que claramente de la respuesta vamos a comparar con otro, ¿sí? Para que se pueda decir, vamos, aquí está el ensamble poniendo entre 100 miliamperios. Bueno, ahí vamos.
Es claro, no estaba tan normal. Por eso les decía que el artículo de México buscaba ahora más miembro superior que miembro inferior. ¿Listo? Vamos a mirar otra cosita. Conste que el público lo ha pedido. Cierran los ojos. Acuérdense que lo ideal es eso, pues que no sean estímulos como tan frecuentes. Que no, que no es en el malévolo. Aplíquenle un poquitico de ejercicio, un poquitico de alcohol. Vamos a ver si de pronto ahí nos mejora un poquito. ¿Listo? Porque esta sí pues no es como tan clara y tan evidente. De todas maneras, acuérdense que ahorita en la gráfica lo que nos mostraba pues como el artículo, que sí era mucho más evidente el miembro superior pues que el miembro inferior lo que se podía pues ah, no hay gente sana sino mal estudiada, dicen por ahí, definitivamente. Hagamos una cosa, pues ya como para terminar, limpiemos otra vez bien donde vamos a poner el activo, que no haya nada de talco, que no haya nada, pues como que nos facilite un poco como la captación, eso. Recuerden que acá estamos viendo esa actividad sudomotora. Posiblemente sí. Sí, porque acuérdate que eso va a generar, pues como, eso va a dar una captación del cambio eléctrico. Entonces lo ideal es que esté pues completamente cerco. Veamos. No, pero pues igual yo creo que ya por tiempo ya nos queda como un poco justo. ¿Listo? Cato hacia arriba. ¿Y qué? Ya hagamos esta y ya hacemos la última. Vamos a mirar. ¿Listo? Ahí vamos. Una. Cuando le vamos a avisar al paciente, perdón. ¿Lo sentís en la planta? Entiendo. Vamos a intentar en ipsilateral a ver si sale pues con un poco más de... Ahí va. Digo, miremos una cosa acá. Pues les puedo decir que aumentando un poquito la duración, uno como que le impresiona que se viera mejor. Vamos a hacer reproducirlo. Dime. La doctora dice acá que sin pena, que ella nos tolera pues como el estímulo. Pero acá vean que acá se ve como algo, se ve una respuesta un poquitico más bifásica. Vamos a hacer como este último estímulo eléctrico. Vamos. Pues que yo les diga que es exactamente igual, pareciera la respuesta. Vean que casi empieza con la misma latencia, pero definitivamente no es tan clara como la estábamos viendo en un miembro superior. Está pues como más evidente, pero sí se ve algo de respuesta, ¿vale? Yo pienso que ya como por temas de tiempo pues y agendas de todos, hoy damos pues como por concluido este taller, pero la propuesta es en un segundo momento volvernos a encontrar para eso, para el reflejo flexor nociceptivo, posiblemente lo vamos a hacer ya posiblemente para el mes de septiembre, octubre, de acuerdo a la programación del doctor David. ¿Listo? Si hay alguna pregunta, alguna duda, estamos abiertos o damos por terminada la reunión. No veo por ahí manos levantadas, que tengan todos un buen día. Gracias. Gracias.